Muy bien. El mensaje de hoy, seguimos con la temática, ¿cierto?, acerca de la familia. Tiene que ver exclusivamente un poco con la labor y con la responsabilidad y con el deber que le toca a los hijos delante de sus padres y delante de su misma familia. ¿Cuál será el deber de ellos? Hemos visto el deber de los hombres, maridos. Hemos visto el rol de las mujeres, esposas, la responsabilidad de ambos dos delante de los hijos. Y hoy vamos a poder aprender quizás un poco más acerca de esta responsabilidad familiar que sin duda es cerrada y culminada con la obediencia de los hijos hacia los padres, cumpliendo en realidad el rol de lo que es la vida familiar. En Deuteronomio, la palabra del Señor hace un remember, ¿sí?, fuerte hacia su pueblo con respecto a los mandamientos, a los 10 mandamientos. Y es de ese texto en el que sale, digamos, y aparece esta intención para la predicación con respecto al quinto mandamiento, de los 10 que habían ahí en aquel momento. Y este como que es el comienzo incluso de una división dentro de los 10 mandamientos que tiene que ver exclusivamente en relación ya no tan solo directamente con Dios, sino que hacia otras personas y hacia la sociedad misma. Encontramos de hecho los mandamientos que no tendrás dioses ajenos delante de mí, por ejemplo. Ese primer mandamiento tiene que ver directamente y estrechamente con una relación de la persona con Dios, ¿sí? Algo muy, muy personal. Sin embargo, ya después del quinto mandamiento, ¿cierto?, comienza a existir esta intención de Dios de que Él no solamente desea que nosotros podamos tener una buena relación con Él, sino que además Él desea que a través de esa buena relación con Dios nosotros podamos tener un buen relacionamiento con las demás personas. Y eso es muy importante dentro del orden que Dios mismo ha puesto para cada uno de nosotros. Es muy relevante, ya que si nosotros no tenemos un correcto entendimiento de estos primeros 4 mandamientos, de nada va a existir un buen entendimiento del quinto, ¿sí? Porque vamos a tener otros dioses ajenos delante del Señor, porque vamos a tomar el nombre del Señor en vano, porque vamos a desechar el día de reposo para pisarlo, ¿cierto? Y no vamos a tener una base sólida en realidad para poder comprender y ser practicantes fieles de estos mandamientos que tienen que ver exclusivamente con el relacionamiento entre las personas y especialmente en la familia. Si no hay una buena intencionalidad en nuestro corazón hacia el Señor, no va a haber una buena intencionalidad hacia nuestra familia, ni mucho menos de nosotros hacia nuestros padres. Y es interesante poder vislumbrar estos 10 mandamientos desde aquella perspectiva. Es bastante hermosa en sí. Sin embargo, es compleja la labor de el obedecer y el someterse, especialmente en nuestra cultura hoy en día, porque de hecho somos testigos, no solamente hoy día, sino que mucho tiempo atrás también, la generación anterior, seguramente que algo parecido ha pasado. Es que las sociedades están tendiendo en cierta medida a derrumbar el concepto de autoridad, ¿sí? Y eso es lo que torna inclusive culturalmente más complejo el poder comprender de que hay padres y hay personas a las cuales nosotros debemos obedecer.
y debemos obedecer voluntariamente y con agrado. Debemos obedecer sin recibir inclusive un premio por haber sido obediente. Uno va a su trabajo, ¿no es cierto?, y él obedece a su jefe porque si no lo echan, ¿no? Y porque hay algo remunerado que va en favor de eso. Y ahí hay una obediencia y hay un concepto de autoridad que en cierta medida es como obvio porque hay una retribución hacia mi persona. Sin embargo, cuando no hay esta retribución, el concepto de autoridad tiende a tambalear. El concepto de a lo que nosotros debemos obedecer queda en nuestro corazón un poco cojo, de acuerdo a nuestra cultura. Y de hecho, hoy día encontramos también una palabra muy mal utilizada que es la palabra libertad. Demasiado mal usada para beneficio propio, ¿cierto? En donde normalmente no solamente los jóvenes, sino que todas las personas y por distintos medios de comunicación tienden a sucumbir ante este yugo que es impuesto ya sea por padres, ya sea por profesores, por las mismas autoridades civiles, por autoridades también religiosas, y la gente desea seguir viviendo según su propia voluntad y según el propio discernimiento. De hecho, es interesante que como inclusive en la vida educacional, que tiene bastante asentamiento en cuanto a los estudios de la psicología, los métodos de pedagogía normalmente son basados en los métodos psicológicos. Y hay un método bastante interesante con respecto a la educación que nace al principio del siglo XX por una mujer italiana que se llamaba María Montessori. Y ella propone que los niños en el aula de clase deben ser libres de moverse donde ellos quieran y hacer lo que ellos quieran, pero el aula es la que debe estar preparada para que pueda promover una autoeducación en los niños. ¿Sí? Y hubieron muchas escuelas con esta perspectiva, las escuelas montessorianas, que se les llamaba. Y este es un tipo de psicología humanista que sin duda alguna, y al igual que nuestra sociedad nos está diciendo constantemente que el hombre, el niño, el joven, el adulto en sí, hombre, mujer, es bueno en su más profundo ser. Por lo tanto, hay que dejar que busque a través de su interior y de forma innata, hay que dejar que busque lo que él debe aprender, porque esto es bueno, ya que en su interior él es bueno y nada malo él va a elegir en cierta medida en su camino, porque él tiene pensamientos buenos constantemente. Entonces nos tornamos, ¿cierto? Y nuestra sociedad nos torna en personas absolutamente buenas, y la Biblia constantemente nos está diciendo que no somos buenos. Sí somos buenos para algo, eso es verdad. Para pecar somos bastante buenos. Y adquirimos placer con respecto al pecado. Y es por eso que nos gusta tanto el placer. El pecado nos llama a la felicidad. No tiende a buscar la felicidad, sino que tiende a buscar nada más que un placer. La felicidad es algo que va permaneciendo. Y esto es bastante interesante porque estamos rodeados de esto. Estamos rodeados de este pensamiento de que cada uno de nosotros en sí mismo es alguien muy bueno. Es alguien que puede encontrar un camino correcto. De hecho, una tendencia cultural también en Estados Unidos fue justamente este sentido de la libertad, porque nada malo él va a poder elegir a la larga. Y encontramos entre la década del 60, del 70, un montón de jóvenes que buscando lo bueno encontraron las drogas y ahí se quedaron, y eso destrozó sus vidas y destrozó la familia. Y ahí parece que algunas personas dijeron, parece que no era tan así, parece que no éramos tan buenos. Y eso es interesante de cómo en realidad hay planteamientos que pueden llegar a lo más hondo inclusive de nuestras familias, que no son planteamientos que están basados
de lo que Dios desea para el hogar y que están basados en lo que Dios desea en general para toda la sociedad. Sin embargo, es interesante el encontrar este quinto mandamiento en un mensaje que da Pablo a una iglesia que está en un lugar llamado Éfeso, en el Nuevo Testamento. Y quiero ir al libro de Efesios. Quiero que me acompañen también en esta seguidilla. Donde nosotros ya hemos tenido sermones que se basan sin duda alguna en el capítulo 5, ¿cierto? Con respecto al sometimiento de la mujer hacia el hombre, el rol del hombre en su casa, de amor sacrificial, un hombre dispuesto a todo. Entonces, como el hombre es tan dispuesto a todo, la mujer se somete, ¿cierto? Y así ocurre en todos nuestros hogares, ¿sí? Y los padres son absolutamente responsables, y también lo va mencionando Efesios aquí. Sin embargo, vamos a quedarnos aquí en Efesios capítulo 6. Del 1 en adelante. Sin embargo, hay un versículo clave que está antes. Y si a veces nosotros vemos en nuestras Biblias, normalmente o no debería, digamos, o simplemente no hay en la suya. En esta sección de Efesios hay muchos comentaristas que mencionan que desde el 5 hacia adelante, hacia el 6 y algo, hacia el capítulo 6 y algo, hay una sola correlación de lo que Dios quiere estar diciendo. Y no hay un cambio de tema de lo que Pablo está escribiendo. Y hay un centro en esto, que es justamente el someterse los unos a los otros en el temor del Señor. Y esta palabra es clave, y este versículo sin duda es clave en el capítulo 5, versículo 21, en donde hay un sometimiento mutuo y constante. No solamente un sometimiento familiar, sino que además un sometimiento que abarca mucho más allá que la familia, y especialmente está abarcando sin duda alguna, porque esta carta fue escrita a una iglesia, está abarcando a la iglesia de Dios. Y después del 22 comienza a hablar acerca de las casadas, el 23 acerca de los maridos y así sucesivamente. Habla que somos un cuerpo, y después llegamos a lo que Pablo quiere decirle a nuestros hijos y a nosotros también como hijos, en donde él menciona del versículo 1 en adelante del capítulo 6: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y aquí Pablo hace esta alusión a los 10 mandamientos de Éxodo 20, diciendo: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y Pablo escribe en un contexto bastante complejo en cuanto a los niños, en cuanto a la familia en sí, entendiendo primeramente que los hijos para el mundo greco-romano eran algo que, si ellos venían con un defecto que a mí no me gustaba y a mí no me parecía, perfectamente en el momento de nacer yo como padre tenía la potestad de tomar al niño de donde se me antojara y botarlo en la basura. En este mundo en el que Pablo está escribiendo acerca de la importancia de la familia. Y el padre, existía este mandato de que los hijos debían obedecer, los hijos electos, digamos, que tenían un bien parecido según sus padres. Estos niños que iban creciendo, ellos debían obedecer, aunque ellos no tuviesen ningún valor dentro de la familia. Como por ejemplo, los padres normalmente no le daban inclusive la herencia a su hijo propio. Ellos podían elegir y dársela a cualquier persona. No era algo cultural de que el padre le daba la herencia a sus hijos. Los hijos estaban siendo menospreciados en medio
Y Pablo escribe en medio de este menosprecio hacia los hijos, en medio de esta cultura compleja, donde los hijos con algún defecto, según sus padres, podían ser desechados en la basura y eran objetos tanto como lo eran objetos los esclavos. Así que estos pasajes en sí mismos de la Biblia no están hablando solamente de una intención del hijo hacia el padre, sino que también del padre hacia los hijos, que lo que vimos un poco la semana anterior y en la predicación anterior. Y esto es bastante hermoso porque Dios viene a hablarnos acerca de que este texto es algo recíproco, hay una importancia real, hay algo que el Señor bendijo y que eso no se debe ser apartado jamás. Así que los hijos, en este sentido de Pablo y en este sentido cristiano, no son tratados ni considerados como objetos, ¿sí? Sin embargo, voy a centrarme en estos 3 versículos que hemos podido ver, ya que el versículo 2 toma el versículo de Deuteronomio y lo menciona explícitamente. Por lo tanto, nosotros como hijos debemos tener una obediencia a nuestros padres simplemente por, voy a mencionar nada más que 3 razones, pueden haber muchas más, pero voy a mencionar solamente 3 razones, y una de esas es que nosotros debemos obedecer a nuestros padres porque esto es lo justo. Y eso nos menciona el versículo 1 del capítulo 6. Esto es lo justo. Y es tan justo que no es algo apartado de la sociedad cristiana en sí, sino que usted se va a otra cultura y lo más común es como una ley natural. La ley de Dios está escrita y en los corazones de los hombres, sean creyentes o no. Y en distintos lugares del mundo y en distintas culturas nosotros nos vamos a encontrar con que es normal que un hijo debe obedecer a su padre. Esto está mucho más allá de la vida cristiana, es algo natural, donde nosotros encontramos estas culturas. Incluso más allá, es una de las principales enseñanzas de Confucio. Ojo, que no fue el que inventó la confusión, como dijo una modelo colombiana por ahí. Eso pasó, y sin embargo, esto es justo. La razón de obedecer a nuestros padres es justo porque está unida esta justicia, y la justicia está unida constantemente a Cristo. Y esto es justo porque es ahí en el Señor. Esto es lo bueno porque está unido ahí a Cristo. ¿Cómo va a estar unida a Cristo? En que Cristo obedece a su Padre. Y está en el Señor. Incluso manifestándonos 2 cosas cuando estamos afirmando esto de que la obediencia está en el Señor. Es justo porque está en el Señor. Y es que debemos además obedecer a nuestros padres en cuanto a la medida y estatura y a las reglas del Señor y en el Señor. En el Señor tiene estas 2 implicancias: obedecer en la medida del Señor y además en Él. ¿Sí? Estas 2 implicancias están insertas en medio de este versículo. Y eso es muy importante porque nosotros podemos hacernos preguntas. Bueno, y si mi papá me dice que yo tengo que mentirle a la hermana de la iglesia que oramos todos los días y no oramos todos los días. No, acúselo nomás, aprovechen. ¿Sí? Y manifiéstelo para poder ir a exhortar a su padre, ¿cierto? Y llevarlo a un rincón ahí entre 5. Y de esto se trata el someterse y el obedecer, y la justicia del Señor se basa exclusivamente en la medida de que nosotros estamos además obedeciendo al Señor a la misma vez. Esa es la medida.
No hay parámetro que tenga que ir más allá de lo que Dios desea. Nosotros debemos obedecer a nuestros padres en cuanto a esto es lo correcto bíblicamente. ¿Sí? Y es interesante que además hay muchos versículos bíblicos que nos mencionan acerca del obedecer a nuestros hijos. Incluso esto de obedecer tiene que ver con un cariño aún más profundo. Por ejemplo, yo no obedezco como es justo si ahí me dicen, anda a lavar la loza. Y yo, y la segunda vez, anda a lavar la loza. Y estamos ahí, PlayStation, PES 2014, Call of Duty, no, que deja de matar a 100, deja de matar a 100. Y de ahí va a lavar la loza. Si lleva los 200, yo le he dado la loza toda la semana. Obedecer a nuestros padres se trata de hacerlo con gozo y no con cara de aburrado. Si no, en sí no es obediencia. ¿Sí? Dentro de cada vez que nosotros cumplimos mandamientos del Señor, debe haber alegría por haberlo hecho, por haberlo cumplido. No puede ser que nosotros lleguemos a pensar en algún momento, por ejemplo, pucha, no mentí porque la Biblia dice que no hay que mentir. Estoy tan arrepentido por no haber mentido. Podría haber ganado hasta plata por eso. Ahí uno obedece en cierta medida, pero no glorifica nada. Está haciendo el propio autojusticiero, ¿sí? De obedecer por obligación simplemente. La idea es obedecer con gozo. Si no, no hay una obediencia absoluta y linda. ¿Qué padre desea que su hijo obedezca y le ponga cara y diga, ya voy a darle la rosa? ¿Quién lo desea? Ni siquiera él lo va a desear cuando sea grande. ¿Sí o no? Algunos se ríen. ¿Por qué se ríe? Entonces, es así, ¿no? Y en más de alguna ocasión nosotros hemos practicado este hecho de cumplir solamente por cumplir y no cumplir por alabar, porque eso es lo justo. Esa es la medida de Cristo. Esa es la medida de Dios. Esa es la medida que el Señor espera. Y los límites siempre deben ser en el Señor. Hay veces que hay que decirle que no a nuestros padres porque sin duda están equivocados y no tienen una ética bíblica como la que corresponde, y que deben ser exhortados por sus hijos como si ellos fuesen sus hermanos, y porque ellos son sus hermanos. Y esta obediencia ha de ser de corazón, no con esta mala cara, sino que con un buen interés y con una buena intención que hay por detrás. Yo no voy a lavar la loza porque después vamos a ir a pasear. Yo no voy a lavar la loza porque ahí hay 5,000 pesos de vuelta. ¿Sí? Ese es en el trabajo. Y hay veces que sin duda los niños jóvenes son recompensados, y eso en sí no está mal. Hay situaciones que son de refuerzo, pero no toda la vida nosotros vamos a estar reforzando a los hijos para que hagan las cosas, ¿no? ¿O sí? No, ¿cierto? A mí no me reforzaron toda la vida para hacer todas las cosas. Por eso tengo unos moretones por aquí. No. Y eso... ¿Ah? Eso es refuerzo, claro. Porque tampoco es una intención psicológica como lo muestra en cierta medida el conductismo, que normalmente funciona bastante bien, pero aún mejor en animales, cuando nosotros le decimos sit y le damos una galleta, ¿no? Y el perrito aprendió a sentarse así. Pero con nuestros hijos no va a ser toda la vida así, porque ellos deben tomar sus propias decisiones sin tener ningún refuerzo a lo mejor de vuelta. Y con Dios también pasa lo mismo. Nosotros obedecemos mandamientos del Señor muchas veces sin ver una retribución de vuelta. Y eso simplemente porque es lo que corresponde hacer. Es lo que glorifica al Señor.
Nosotros no debemos estar pensando en que cumplimos mandamientos para que el Señor nos bendiga. Nosotros cumplimos mandamientos porque somos hijos de Dios, somos parte de su familia. Somos en Él mismo. Además de tener esta razón de obedecer a nuestros padres, porque justo nosotros debemos obedecer a nuestros padres porque es parte del ADN, no solamente del ADN escritural, no solamente del ADN de los 10 mandamientos, sino que además es parte del ADN en sí de la sociedad, donde alguien debe irse creciendo, debe ir creciendo, una visión de autoridad constante. Siempre va a haber alguien que va a estar sobre ti, ¿sí? En el ejército se ve muy bien, pero en la casa también, ¿no? Eso no estoy motivando a que los levanten a las 5 de la mañana a correr con el colchón aquí en la cabeza, ¿no? Ni que los vayan con agua helada todos los días y le paguen el calefón a la mitad de la ducha. Pero pucha, pero pucha que hace falta. Sí, pucha hace falta, sí, sin duda alguna. Sí, sí, yo he conocido a algunos de la oreja a la ducha con agua helada. Y sin embargo esto es parte del ADN de lo que Dios mismo desea. De hecho, es tan importante la obediencia a nuestros padres que la Biblia nos está diciendo que nosotros debemos honrar porque ellos son personas honorables. Nosotros solamente honramos a quienes son honorables. Y ojo padre, y ojo hijo, porque el día en que tú seas padre, el Señor te está dando un honor muy importante, que no es cualquiera. Esta palabra que tiene que ver con honor, que significa en sí como algo pesado, o Él tiene más peso, y no tiene esta connotación de que Él es una persona de honra. Sin embargo, hay algo muy importante: honra a tu padre y a tu madre. Está bien, como hijo yo lo puedo honrar. Sin embargo, la pregunta hacia el papá es: ¿vives como honorable? Y eso es fundamental. Porque el Señor está entregando esta honra, ¿sí? Está entregando un lugar especial al ser padre. Te está honrando con eso. Sin embargo, vives como tal, para que aún más tus hijos te honren. Y debemos obedecer a nuestros padres porque es parte del ADN. Sin embargo, en este ADN ellos deben vivir, y los padres deben vivir como personas de honor. Además, debemos obedecer a nuestros padres porque hay una motivación hermosa también, y aquí hay un refuerzo, ¿sí? Este es uno de los momentos donde hay refuerzo. En los 10 mandamientos tenemos un aproximado de que Dios, 2 de estos mandamientos tienen un refuerzo adicional, y uno de estos es este. Porque no matarás, nos dice no matarás para que vivan más personas, ¿no? Ese sería como el refuerzo. No mate para que todos vivan. Sin embargo, aquí es hónralo. Porque de esa forma te va a ir bien y vas a tener larga vida sobre la tierra. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay una connotación distinta con respecto a este mismo mandamiento y a esta misma promesa. Porque en los 10 mandamientos era con la idea de que lleguen, la promesa es de que llegue a vivir, digamos, en la tierra prometida, ¿sí? Sin embargo, este texto, Pablo hace algo espectacular y ya no menciona la tierra prometida, porque ahora es para todas las naciones. Ahora, la idea es que la bendición de Dios en cuanto al honrar y esta promesa hermosa y maravillosa que viene para nosotros los hijos, sea para toda la tierra. Y así como todas las bendiciones bíblicas que sean para toda la tierra y no solamente para este lugar específico que era la tierra prometida. De hecho, nosotros podemos comparar incluso
en Deuteronomio 5 cómo era el mandamiento. 5:16. Y dice, perdón, 5:16, honra a tu padre y a tu madre como Jehová tu Dios te ha mandado, para que sean prolongados tus días y para que te vaya bien sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. ¿Sí? Está esta perspectiva de ir hacia la tierra prometida. Sin embargo, aquí Pablo lo hace de una forma maravillosa y interpreta de una forma espectacular, guiada por el Espíritu Santo sin duda, de que esta larga vida va a ser sobre la tierra y no sobre el pedacito de tierra. Este es un mandamiento que, más que hablar acerca de que te vaya bien, de que el Señor te va a ir entregando constantemente más, si tú vas a lavar los platos, una vez que tu padre te dice, el Señor te va a subir el sueldo después, y que si tú después vas a barrer toda la casa, el Señor te va a premiar con una moto, y así sucesivamente. No es una intención de que tú vas a estar recibiendo constantemente una estabilidad material, sino que hay una estabilidad en la obediencia hacia nuestros padres, hay una estabilidad social que no solamente abarca mi familia y mi espacio, sino que va a abarcar muchos otros hogares más por causa de mi obediencia. Y está este tipo de estabilidad presente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque antes Israel no tenía una estabilidad social, estaba viviendo por ahí, viviendo con una promesa de que llegando a la tierra X iba a tener un bienestar. Sin embargo, hoy nos entrega la perspectiva neotestamentaria, nos muestra esta condición que abarca mucho más allá de esa tierra, y abarca mucho más allá de las costumbres, y abarca mucho más allá de nuestra propia casa. Hay una idea especial y fundamental en que si nuestra casa funciona de esta manera, tú socialmente vas a tener una estabilidad distinta. Cuando nuestros hijos, cuando vemos hijos que no obedecen a nuestros padres, no solamente se desequilibra ese hogar, sino que también el barrio pasa a ser como un sector de malandros. Si tu hijo, por ejemplo, es pandillero y no te obedece, no va a ser tu casa solamente la afectada, no va a ser tu hogar, no va a ser esa estabilidad específica, sino que va a ser esta estabilidad de sus vecinos también. Porque el que tu hijo sea pandillero sin duda va a afectar en más de alguna ocasión las puertas de alguna casa o a los hijos de otras personas. Y eso es estabilidad social, y el Señor está prometiendo eso. El Señor está prometiendo eso para nosotros como hijos. De hecho, es importante entender de que si no hay una estabilidad familiar fuerte, nosotros no vamos a tener sociedades firmes. ¿Sí? Y eso es una manera súper funcional de lo que es en sí un país, de lo que es en sí una sociedad. Si no hay familias fuertes, no hay estados que puedan mantener una estabilidad específica. Y eso es increíble. Y es por eso que puede resultar complejo el entendimiento de esto. Sin embargo, una buena sociedad se establece en base de buenas familias. Iglesias fuertes se fundamentan por tener familias fuertes en Cristo. No podemos tener iglesias fuertes teniendo constantemente nuestros matrimonios destruidos y nuestra vida familiar fallada en todo momento. Nosotros construimos iglesias apuntando hacia lo que Dios apunta, que es la familia. Y nosotros deseamos, más que abarcar a una sola persona, deseamos
entrar ahí en su familia, y Dios desea entrar ahí en su familia. Y esto tiene que ver exclusivamente con lo que Dios desea en el pacto, con el bautismo de infantes y un montón de cosas. El Señor siempre está preocupado de la familia, y eso también está reflejado en la iglesia. No hay iglesias fuertes sin matrimonios fuertes. Sin embargo, padre e hijo, ten en cuenta de que vas a fallar sin duda, porque nosotros no somos buenos, como nos afirma este tipo de psicología humanista, sino que en realidad en nosotros hay una intención de hacer lo malo y de fallar no solamente a tus padres, sino que de fallar a Dios. Sin embargo, debemos hacer todo lo que haya a nuestro alcance para poder cumplir esta obediencia sujeta, constante hacia nuestros padres, ya que esta intención no nació en ellos que tú obedecieras porque sí, sino que nació en el orden de lo que Dios ha creado. La familia real, sin duda alguna, está lejos de que sea la nuestra, la verdadera. La comunión en nuestra familia está lejos de ser este título hermoso de lo que es la familia real. Y la familia nuestra siempre va a estar lejana a ellos. Sin embargo, en todo nuestro ser debe estar el constante esfuerzo para poder lograr lo que Dios desea para nuestros hogares, sosteniéndonos incluso en aquella esperanza y en aquel ejemplo maravilloso, y mostrando a Cristo cuando Él estaba sujeto a su Padre para cumplir con lo que Él debía hacer. Nosotros vamos a fallar un montón de veces. Sin embargo, en medio de esa falla, tú vuelves a mirar a Cristo, vuelves a sostenerte en Él, vuelves a mostrar incluso a Cristo hacia tus padres, de cómo Él estuvo sujeto y cómo tú deseas estar sujeto a tu papá, inclusive sabiendo de que en más de una ocasión no lo vas a poder hacer. Pero muéstrale a tu papá quién eres tú. Muéstrale a tu padre que hay pecado en ti y que mora en ti constantemente. Viejo, soy un pecador. Perdóname por esta situación. Sin embargo, hay algo muy importante en medio de esta comunicación, que los padres también piden perdón. Y eso es lo complejo de esta situación. Normalmente deseamos obediencia y perdón, y que nuestro hijo se disculpe hacia nosotros solamente por nuestra honra. Pero cuando nosotros hacemos lo contradictorio, lo que nos saca de ser una persona honorable, hemos estado dispuestos una vez más a mostrarle a Jesús a mi hijo y decirle: yo soy tan pecador como tú, y quiero estar sujeto a Dios y mostrarte en realidad cómo es Cristo. Muchas veces ahí está el error en medio de esta formación. Deseamos que nuestros hijos estén con nosotros, pero nosotros no estamos con ellos. Inclusive en esto del pecado, inclusive en esto del pedir perdón, nosotros muchas veces no estamos con ellos. Constantemente en nuestras consejerías son pocas las veces en que los padres le han dicho: ¿sabéis que me equivoqué? Llevé a la familia a la ruina. Se debe restablecer, pero con tu ayuda como hijo. Porque yo soy tanto más pecador como tú, y necesito de igual forma a Cristo. Es importante, así como sigue el texto, recalcar constantemente lo que es vivir en familia. Es importante recalcar no solamente la labor fundamental de los hijos, sino que también esta función elemental y sustancial e importantísima de papá, donde el Señor te ha honrado con aquella labor y donde debes vivir como tal. Usted puede enseñarle inclusive a conocer a su hijo acerca de Dios, pero usted debe conocer para aprender muchas cosas incluso de sus hijos. Uno normalmente aprende de lo que ve también. Y de hecho los padres son la señalética
hacia el camino donde deben ir los hijos. Ellos son la señal, el disco padre. Al final es el joven, el hijo, quien toma esa decisión. Y nosotros podemos enseñarle a conocer un montón de cosas. Sin embargo, ellos quizás nunca la vayan a aprender, porque nosotros nunca capaz la hayamos vivido. Y eso es relevante. Tú no los conduces, sin embargo les puedes decir que ahí está el camino, mostrando constantemente a Cristo, de que tú camines ahí en Cristo. Una vez más mostrando a Cristo. No digas a tu hijo que tú conoces a Cristo y que tu relación está excelente con el Señor. Necesitamos gente que se encuentre constantemente ahí con la cruz de Cristo y que los hijos puedan ver eso. Que los hijos puedan entrar en la pieza y ver al papá arrodillado orando delante del Señor. Nuestros hijos necesitan conocer que nosotros somos, como padres, un mejor Moisés. Pero que Jesús sin duda es el mejor Moisés. Porque la verdad no se memoriza en sí. La verdad se experimenta. Y el hijo necesita conocer ese experimento. Necesita conocer el experimento que Dios ha hecho contigo. Y a través de esa relación, tu hijo va a honrarte no solamente porque tú eres su padre, sino porque es el deseo de Dios para la familia. Ese es el fin principal de la obediencia. No es que me obedezcan por la posición que el Señor me puso, es que me obedezcan porque ese es el deseo que Dios tiene para nosotros como familia. El Señor nos bendiga. Amado Dios, gracias te damos por tu amor, tu fidelidad, tu palabra, oh Señor. Gracias además por entregarnos este ejemplo de aprendizaje hermoso en Cristo, en que Él se somete a la voluntad de su Padre siempre y constantemente. Gracias, Señor, porque tú inclusive nos entregas mandamientos que nos recuerdas una y otra vez en la Escritura, que estamos dispuestos día tras día a romper. Sin embargo, yo te ruego, oh Dios, que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a poder cimentar cada vez más nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestros padres en el sometimiento y de poder vivir honrándole, Señor, y que ellos puedan vivir constantemente en honra, dichosos de esta honra maravillosa a la cual tú les has entregado, oh Señor. Oramos por eso, Padre. Oramos porque sin duda como padres y como hijos te hemos fallado delante de ti. Sin embargo, miramos hacia la cruz deseando revertir esta situación. Y ayúdanos, Señor, como padres a pedirle perdón inclusive a nuestros hijos, a solas, que ellos puedan vernos, llorar de arrepentimiento. Llorar de arrepentimiento delante de tu santa majestad, Señor. Oramos por eso. La familia real se basa justamente en que no es fuerte, sino en que es débil, porque depende del más grande, que eres tú. Ayúdanos a vivir esta evolución tremenda de que empezamos a caminar, sin embargo debemos terminar de rodillas delante de ti. Y que nuestra familia, oh Señor, camine y que sea de rodillas, que camine y que sea de rodillas. Ayúdanos a ver y a vislumbrar mejor en tu palabra el sentido familiar que tú deseas para nosotros día tras día. En el nombre de Jesús oramos por eso, Señor. Oramos por más humildad, Padre. Oramos por un mayor entendimiento de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.